Iglesia, buenos días, que el Señor me los bendiga grandemente. Y venimos nuevamente a predicar este evangelio maravilloso que nos ha dado el Señor para que lo llevemos al mundo y sea transformada la vida de muchos que andan en tinieblas. Hoy tenemos un tema precioso como todos los temas del Señor y se llama ¿qué? En un interrogativo, ¿qué representa la sangre de Cristo? Y vamos a tener respuestas maravillosas y comprensión más para que no estemos hablando muchas veces inadecuadamente de la sangre de Cristo. Entonces, bienvenidos y abramos la Biblia en Mateo 26 al 29. Dice la palabra: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendito Rey de los cielos, toma el control de todo lo que vamos a decir, a hablar en esta hora, para que este mensaje llegue como debe de llegar a cada oyente en el nombre de Cristo. Bendito Rey de los cielos, gracias, Señor, por esta palabra de ese nuevo pacto que es tu sangre, que fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. Mire, ¿qué representa para ti, para mí, la sangre de Cristo? Para mí representa la nueva vida, el nuevo pacto, un pacto renovado, porque el primero no lo hicieron y hubo que hacer otro pacto. ¿Y quién más que el Señor Jesucristo vino a traer ese pacto? Ahora te invitan a pactar de cuánta cosa hay. Usted no está para pactar, ya usted pactó su vida con Cristo en el nuevo pacto. Ya eso se acabó. Ese fue el último pacto y por eso se le llamó pacto renovado. Si fue renovado no hay otro. Ya ese es único para todos hasta que Él venga y este mundo tome el rumbo que debe tomar por orden de Él. Y todos saben lo que va a pasar. Entonces el nuevo pacto es la sangre de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario. Y por eso estamos aquí hoy, para predicar este evangelio, para que nos ayude a entender más cada día. Mire que la sangre representa el nuevo pacto. Representaba la expiación de los pecados, pero era de los machos cabríos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ya no se utiliza machos cabríos, ni hay que estar derramando sangre de animal. El que hace eso es Satanás, porque Satanás se quedó en lo viejo. Él no puede hacer nada. Derramando animales de gato negro, haciendo sacrificio, que ya no hay. El sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Amén, iglesia. Entonces mire que vamos a Hebreo 8. Vamos a leerlo del 1 en adelante. Hebreo 8. Estamos para aprender cada día más y más. 8 del 1 al 13. Ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó, no dice que se sentará, se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo hizo, aquel tabernáculo era hecho por los hombres. Hazme la casa al tabernáculo, pero ahora lo hizo Jesucristo. Él es el tabernáculo
en el cual nosotros vivimos y estamos por él. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, dice, así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Ese es el mediador del nuevo pacto, el mejor ministerio que podemos tener. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El pacto con Israel, nosotros somos de la tribu de Judá por medio de Cristo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. A nosotros nos sacó del mundo, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. En este tiempo han de ser divulgado, hay más Biblia, hay por donde entenderla, la internet, por celular, a donde no puedes escuchar del Señor, y quién no conoce de él. Porque seré propicio a su injusticia. Qué maravilloso. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Sabe quién te recuerda eso todos los días? Satanás. Tú no eres nada, tú ya estás perdido. Mentira. El Señor no nos mortifica. Cuando nos limpia para siempre. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Cristianos que todavía, pastores, líderes que viven bajo el pacto viejo. Sí hay que conocerlo para ver cómo fue la vida de Israel, a dónde pecó, qué hizo, para que tú no lo repitas. Por eso Pablo trajo a la iglesia de Corintio en 10 del 1, en la 1 Corintios 10 del 1 adelante, y dice la amonestación contra lo que hizo el pueblo de Israel, para que tú no lo hagas, y lo siguen haciendo. Pero cada quien tiene que rendir cuenta. Vamos a ver lo que dice. Al decir nuevo pacto, que fue el pacto renovado, el que estamos viviendo ahora, que es con Cristo, ha dado por viejo el primero. ¿Para qué vas a utilizar lo que ya fue dado por viejo? Y desapareció. Se quedó escrito, pero no para que lo hagas tú. Ya lo hizo, ya lo vivieron y no sirvió. Entonces mire que miramos lo que dice la palabra ahí mismo en Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora adornan tantas cosas y creen que es el templo físico, pero la iglesia no está siendo adornada con buena palabra, que es lo que a veces malinterpretan. Creer que la belleza no es malo tener algo bueno, que esté limpio, aseado, pero eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que tú adornes el tabernáculo que no es hecho de manos de hombres, sino el que hizo Él, que somos cada uno de nosotros, a donde habita Él, que es el templo del Espíritu Santo, eres tú y yo, los que somos la iglesia. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, mire que la ley no lleva a nadie al cielo, porque eso era para la carne, no santificaba, ahora es en espíritu. Ahora no estamos por ley, sino por la gracia, y no estamos por vista, sino por fe. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánta gente está sirviendo a dioses muertos? Porque no tienen una conciencia libre, limpiada, y lo únicamente lo puede hacer la sangre de Cristo. Sin eso no hay limpieza. Por eso uno se da cuenta que en realidad Cristo vive en uno, porque ya mi conciencia es diferente. La gente le dice, no venda la conciencia. La conciencia te la van a pesar cuando usted está haciendo lo indebido. Mire que marca la conciencia. Y ya Cristo nos la limpió de obras muertas. ¿Para que sigue en el viejo pacto? Ande los machos cabríos, ande haciendo la circuncisión. Jesús le tocó cumplirla, lo circuncidaron, pero tú no. La tuya es hecha ya en el corazón. Amén. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La ley no abolió, no pudo, la promesa de la fe que le había hecho a Abraham. Y el pacto que hizo de la ley con Moisés tampoco pudo, ni cumplió tampoco. Y nadie es justificado por la ley, solamente por la gracia en Cristo Jesús, por la fe. Porque donde no hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Dice, porque donde hay testamento, no, dice, donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, te hacen un testamento, te van a dar lo que te van a dar, pero tienes que esperar que muera la persona. Cristo murió por nosotros y nos abolió el Antiguo Testamento de tu vida personal, no de la Biblia. Y tienes un Nuevo Testamento. Dice que eres una criatura hecha nueva, todas las cosas deben de ser hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿A quién estás creyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué interpreta de la palabra? De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Todo llevó sangre. Y la sangre de Cristo nos limpió de todo eso. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según las leyes, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Amén, iglesia. Entonces, ¿cuál es la sangre para nuestro tiempo? La sangre de Cristo. Y por eso hoy venimos a aprender muchas cosas que a veces ignoramos. Y por eso estamos aquí. Entonces, ¿qué era la sangre? Expiación del pecado. Y eso recaía sobre el macho cabrío. Y le ponían mano y lo mandaban al desierto para que se llevara los pecados anualmente del pueblo. Pero ahora ese macho cabrío no es el animal, es el cordero inmolado que Jesús estaba desde antes de la fundación del mundo destinado para esto. Y vino y se cumplió y hoy vivimos por él. Amén, en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Dice la palabra, en griego, jaima es sangre de hombre o animal, parentesco. Tú eres mi sangre, le dices a un familiar, porque lleva la sangre de tu genealogía, de tu descendencia, de tus padres,
y somos familiares. Tú eres mi primo, tú eres mi hermano en sangre, por eso decimos la familia en carne, que es en sangre, pero ya ahora tenemos otra familia en fe que es por medio de la sangre de Cristo. Amén, iglesia. En español, sangre es líquido rojo que circula por las venas y arterias. Parentesco, raza, linaje, vida. Entonces no se ponga a mirar el color de la piel, porque hay raza de todo, hay negro, blanco, hay amarillo, pero somos todos, cuando aceptamos a Cristo, tenemos la misma sangre, el mismo linaje. Entonces a veces quedamos en las características externas y no miramos las internas. Y es lo que debemos de tener cuidado, porque por eso hay que mucho racismo. Y eso es lo que vemos, una pelea, matando el uno al otro por el color de su piel, a donde Cristo no dijo eso. Dijo mi sangre, y usted mata a un animal rojo, la sangre roja, y usted un ser humano, tanto negro como amarillo o blanco, tiene la sangre roja. Entonces no podemos estar haciendo acepción de personas, porque Dios no las hace. Entonces mire que vamos a Hechos 21, 25, que hay que tener cuidado, porque todavía cristianos que siguen comiendo carne. A mí era uno de los que me gustaba mucho la morcilla. Y Dios, en su infinito poder, sabe que los virus están por la sangre, por medio de que se pegan muchas enfermedades como el SIDA, por medio de la sangre. ¿Cuántos virus entran? Por la sangre. El hombre o la mujer, el joven que tenga la sangre mala, tiene mala salud. Usted cuide de tener esos glóbulos rojos firmes de la sangre física que tenemos, y la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Mire que lo que dice la palabra en Hechos 21, 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído la fe, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, que era la circuncisión, de estar haciendo esas leyes rituales. No, eso no es para guardarlo. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, idolatría. Y le sacrifican. ¿Cuánta gente le llevas hasta cosas a los ídolos? De sangre, no te la comas. De ahogado y de fornicación. Hay la fornicación espiritual y física. Los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. También dice que la sangre, derrámela, mate el animal y bótele la sangre. Un animal ahogado no te lo comas, porque la sangre ya quedó congelada ahí y te lo vas a comer sangre. Cuando está vivo, mátelo y bótele toda la sangre. Créale a Dios. Es lo único que quedó como prohibido en el Nuevo Testamento. Y tú estás en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es tu Antiguo Testamento? La vieja vida. ¿Cuál es el Nuevo Testamento tuyo? La nueva vida que llevas ahora. Haz lo que dice aquí en la nueva vida. Absténgase de eso. Créale. Quite toda idolatría. Quite fornicación. Si no está casado, cásese. O quite la idolatría, que también es un casamiento espiritual con el reino de las tinieblas, que son los ídolos. Maravillosa la palabra. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Levítico 17, 10 al 16. Levítico. Entonces en el Éxodo, entonces vamos a ver qué nos dice la palabra en Levítico 17. Cuando Dios llama al pueblo de Israel y le monta todas estas normas y se las da a Moisés, porque él lo llama en el libro de Éxodo y le dice, y acá en Levítico dice la palabra 17, 10 al 16. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo. Cortar es echarlo, sacarlo, moría. Porque la vida de la carne en la sangre está,
Y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Mire para qué se utilizaba. Y era, ahora la sangre de Cristo hizo todo en una ofrenda. Por tanto, eso tenían que hacerlo anual, semanal, como sea, pero tenían que hacerlo. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá prohibida. Dice que Dios prohibió comer carne. Y en el Nuevo Testamento, aquí también nos lo está diciendo, ojo, absténganse de esto, no lo vayan a hacer. No, comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Que sea de comer. Esa es otra, pero no entienden. Hay aves que no fue dicha que comieran. Y usted lo conoce ya. Pero había que derramar la sangre antes que esa sangre se congelara, se coagulara ahí. Antes matarlas hasta allá en el mismo monte. ¿Y qué recomendaban? Taparla. Dice entonces, y cualquier persona que así, de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Entonces, qué buena es la palabra. Hoy entendimos cómo está el viejo pacto y el nuevo pacto. Ambos se hicieron con sangre. No podemos quitarla. Pero ahora de aquí en adelante, ya Cristo la hizo una vez, porque vas a seguir tú mismo con pactos viejos. Y por eso ahora todo es, venga y pacte. Haga esto. Pacte. ¿Para qué vas a pactar si ya tú pactaste tu vida con Cristo? Y Él lo hizo una vez y para siempre. Quite todas esas tonterías. Mire que hay una pregunta, porque la Biblia es su propio intérprete. Usted le pregunta y ella responde. ¿Para qué vas a buscar respuesta en otra parte? Si el Espíritu Santo todo lo dejó completo a través de Cristo. Dice, ¿qué quiso decir Jesús a los judíos? Vamos a Juan 6, 52 al 58. Juan 6. Juan 6, 52 al 58. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Dios no se contradice, porque Dios no nos ha mandado a ser caníbales, ni andar teniendo las cosas, o murciélagos, o vampiros para estar chupando sangre. Él nos mandó fue que entendiéramos de qué está hablando Él. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que esté en el nuevo pacto de verdad va a resucitar en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo el que come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuántos sacrificios hicieron mucha gente y comieron? Y así están en la iglesia. Están comiendo cosas, pero no van a vivir porque no han confiado verdaderamente en el verdadero pacto. Y siguen haciendo rituales del viejo pacto. Como era tu vida antes y como es después. Antiguo y Nuevo Testamento. Y el testamento lo hace y cuando muere el testador que tú vas a recibir. Ya nosotros recibimos la vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a ver qué nos está recordando Pablo cuando hacemos
cuando nos reunimos y hacemos este evento, pero esto se hace simbólicamente en representación de lo que él hizo allá en la noche que fue entregado. Y Pablo lo recuerda aquí. Mire que vamos a 1 Corintios y vamos a leerlo del 11, 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haz esto en memoria de mí. No dice que lo vas a repetir en memoria. Entonces una persona cuando se muere dice: 1 minuto de silencio en memoria del que murió, pero tú no vas a volverlo a repetir que se vuelva a morir o a hacer las cosas. Es en memoria. No tenemos que hacer nada inventando lo que no es. En memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Eso representa la sangre de Cristo. En mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria. Recuerdan en memoria. ¿Cuántas veces habrás recordado tú la memoria de tu padre que ya no existe? De tu madre. Pero tú no vas a hacer algo como a repetir aquello, que a volverlo a que se muera, volver. No, eso es en memoria. Así pues que todas las veces que comiere este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recordamos su muerte. Él murió por nosotros, pero vamos a recordar es su venida, porque ya tú no vives de un Cristo muerto, sino de un Cristo vivo. Amén, iglesia. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué hacía el Señor allá? El que no hacía correctamente y comía, si no hacía que se lavaba y se purificaba, era cortado y echado del pueblo. Así muchos van a ser cortados estando en el pueblo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo, del Señor juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seáis condenados con el mundo. Mire lo que quiere el Señor. Nos juzga, nos condena, no nos condena, sino que nos exhorta, nos reprende. Así que, hermanos míos, cuando reuní a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os nos reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Dios es un Dios de orden y Él quiere que hagamos esto en orden. Y como nos lo está recordando Pablo, lo que hizo Jesús en esa noche, hagámoslo en la iglesia, en el Nuevo Testamento. Quedó del Antiguo Testamento de que la sangre no se podía comer. Y ahora también nos dice: absténganse y de los sacrificados a los ídolos. ¿Y qué es lo que hacen? Derramamiento para ofrecerle a los ídolos. Entonces miremos una pregunta y vamos a tener 11 respuestas. ¿Qué representa la sangre de Cristo? Y vamos a la primera respuesta. En Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Obispo es pastor, ¿ya? Para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No por la sangre del pastor, ni por la sangre de Pedro, ni María, ni de Juan. Su propia sangre pertenece la iglesia a Cristo. Por eso siempre les digo: el Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. Ahora hay mucha cobertura. Ahora hay que la cobertura. ¿Qué cobertura eres tú? La cobertura tuya es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es tu cabeza? No es el apóstol ni el pastor. Tu cabeza es Cristo. Amén, iglesia. Entendamos, no nos dejemos embolatar por falta de conocimiento en la palabra. Entonces, la primera respuesta que hizo en la sangre, ganó la iglesia, que eres tú. Después que la gana, nos llama a la justificación. Somos justificados. Romanos 5, 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué representa la cruz? La reconciliación de Dios con el hombre o del hombre con Dios, por medio del único mediador del nuevo pacto llamado Jesús. No hay más nada, solamente Él. Y nos da el perdón de pecado en Efesios, que no dice la palabra en Efesios 1:7. Efesios 1:7 al 10. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, mire, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amén, iglesia. Habíamos sido predestinados antes, ya estábamos para él, así como estaba su hijo también. Entonces mire que ahí mismo en Efesios, no, en Colosenses 1:13 al 14. Colosenses 1:13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, de Satanás, y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué bendición tan grande. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén, iglesia. Qué palabra tan hermosa nos está regalando el Señor hoy. Cuarto punto, la paz. Vamos a ver lo que dice en Colosenses 1:20. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué representa la cruz? La paz, reconciliación. Y debemos reconciliarnos. El ministerio que Él nos ha dado a nosotros es el de la reconciliación, porque hay tanta pelea. Usted tiene el fruto del Espíritu Santo y ahí está la paz, la paciencia. La ira no existe ahí. Ahí hay alegría, gozo, humildad, dominio propio. Pero ¿por qué vivimos así? Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la da el mundo. Ahora ahí reconcilió. Esa es la paz verdadera. No es el premio Nobel de paz. Es la paz en ti. Es Cristo viviendo en ti. Amén, iglesia. Entonces nos dio la paz mediante su sangre en la cruz del Calvario. Mire que es la reconciliación. Vamos a Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, que eras tú y yo, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión, por la mal llamada circuncisión hecha con mano en la carne, el prepucio. Ahora la circuncisión, ¿a dónde está? En tu corazón. No tienes que hacerte nada de eso, ni está derramando sangre, ya Cristo la derramó por ti y por mí. Amén, iglesia. Entonces vamos a otro punto. La entrada. Ya tú no vas a entrar porque te lo ordene una persona. Tú lo que tienes que entrar es en Cristo, aceptarlo y recibirlo en tu corazón. Y tú vas a entrar libremente. Ya no tienes esos pasos que dar.
que tenía que entrar el sacerdote, que aquí el lugar santísimo, aquí está, y eso lo partió, lo rompió él, con el velo se partió de arriba hacia abajo, y tenemos la entrada, tanto gentiles como judíos, a la entrada, pero si aceptamos y recibimos a Cristo. Sin eso no hay entrada ahí. Vamos a Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermano, mire cómo está hablando. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. ¿Por qué vas a andar en el viejo? En el Antiguo Testamento. No de la Biblia, sino de tu vida pasada. Si ya tienes un camino nuevo, todas las cosas son hechas nuevas por la sangre de Cristo. Y vivo, no es muerto. Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Mire todo lo que le pasó a Cristo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que es la palabra de Dios. ¿Con qué lavó Cristo la iglesia? Para hacer cabeza, con la palabra. Y así debes de lavar tú a la gente con la palabra. Pero si no la tienes, o no eres testimonio, o andas haciendo vituperar el nombre de Cristo, hasta echándose la sangre. No, eso no es así. Aprenda hoy y va a ver que le va a funcionar cuando usted declare la sangre de Cristo. Vamos a la 6, la santificación. Hebreos 13, 12 al 14. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él. Dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, las persecuciones, lo que hablan, pero no hagas tú que con tu mal testimonio vituperen contra Cristo. Resiste la prueba, resiste las afrentas y todo lo que te van a hacer en contra de Cristo. Salga afuera, va a recibir, no crea que allá está esperando. El mundo aborrece al que ama verdaderamente a Cristo. Y aborreció primero a Jesús. Porque, mire, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cuál es esa? La Nueva Jerusalén. Esto va a desaparecer. Y hay gente que está firmando imperios aquí y creyendo que no es así porque no conocen la palabra. Pero hoy es un día para que tú la conozcas y la pongas en práctica. Amén, iglesia. Vamos a las 7. Nos sacó de la vana manera de vivir que nosotros teníamos. ¿Y quién más que Pedro, que vivió una vida, pero cuando se convirtió verdaderamente, mire lo que nos escribe, tuvo una vida también vana, cuestionaba y tantas cosas que hacía. Entonces vamos a 1 de Pedro 1:18 hasta el 21. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, mire, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces nos rescató de esa vana manera de vivir. ¿Cómo vivías? Borrachera, mentira, adulterios, y queremos seguir en las mismas y echándonos la sangre de Cristo. Cambie, oiga esta palabra y tu vida cambiará. Y verá ver que sí te va a funcionar. Porque queremos derechos, pero no hacemos los deberes. Hay que sacrificarnos, hay que abstenernos de tantos vicios y sinvergüenzura que teníamos nosotros. Crea la palabra, no se ponga a oír tontería. Venga a la Biblia, escuche la palabra, léala oyéndola, porque podemos leer y no oír. Dice, el que lea y oye y guarda será bienaventurado. En Apocalipsis 1:3, porque el tiempo está cerca.
Crea la palabra. Entonces mire qué nos da. Regeneración de esa vida pasada. ¿Y cómo vas a seguir tú todavía en las mismas? Todavía hay gente que dice, bebemos pero no nos emborrachamos. ¿Y cómo vas a perder tú la fiesta? Ay, ¿qué nos está diciendo la palabra? Si esa es la vana manera de vivir que tienes, gastándote el dinero en lo que no es pan, dándote una vida desenfrenada por la mente carnal o corrupta que tienes. Porque hay que ser limpiada la conciencia. ¿A dónde está la conciencia? En la mente. Pero solamente la sangre de Cristo te la limpia, así como me la limpió a mí. Vamos a la 8. La octava respuesta de esa gran pregunta. ¿Qué representa la sangre de Cristo para ti? Para mí. Para mí representa que soy la iglesia de Cristo. La justificación, el perdón, la paz, la entrada, la santificación, la vana manera de vivir fue cambiada y representa la limpieza. Vamos a Primera de Juan 1, 5 al 7. Primera de Juan, sí, no, 1, 5 al 7, es lo contrario. Dice, Dios es luz, en Él no hay tiniebla. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Te ponían a hacer que la primera comunión y una cantidad de cosas. ¿Y por qué no has cambiado? Yo le pregunto, yo hice todo lo que me exigieron. Me bauticé, me confirmé, primera comunión. ¿Y por qué sigues borracho? ¿Por qué vives peleando hasta con tus propios hijos? Con tu vecindad. Si nos manda a tener comunión, no desunión. Y nos manda a reconciliarnos. Y no está guardando rencores hasta de gente que tiene rencores de 20 años. Y dice que tiene y se echa la sangre de Cristo. Te está engañando tu conciencia por no aceptar la palabra de Dios y está en rituales y doctrinas chuecas. Créale a la palabra, porque Dios es bendito y su nombre será alabado por los siglos de los siglos. Amén, iglesia. Entonces ya nos dimos cuenta que mire lo que dice Apocalipsis 1, 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque resucitó. La primera resurrección que no ha vuelto a morir, porque Lázaro resucitó y volvió a morir. Y las que le hicieron milagro, Eliseo, las que Pedro levantó, volvieron a morir. Pero este es el primogénito de la resurrección. Y tú y yo vamos a ser los segundos de la resurrección verdadera. Y el soberano de los reyes de la tierra, Él es el que manda. Él quita y pone. Al que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y nos lavó, ya nos lavó. Tú no tienes. Le dijo, vengan para lavarles. Y dijo Pedro, no. Dijo Pedro, los que están lavados ya, nada más necesitan en los pies. Ya tú fuiste lavado y yo también, por la sangre de Cristo. Y tú lo que necesitas es quitar cualquier pecado que representaría eso. Quítalo de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es palabra de Dios. Créala y póngala en su corazón. La 9, la redención final. Apocalipsis 5, 9 al 10. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello,
porque tú fuiste inmolado, el cordero inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Somos la familia de Jesucristo. Somos la ciudad santa. Somos para el linaje. Y eso es lo que dice la palabra Jaimá. Jaimá, ¿qué quiere decir? Mire qué dice. Cuando leemos dice, Jaimá, sangre, hombre de animal o parentesco. Parentesco es esto. Ya nosotros somos el linaje de Dios. Y en el español dice raza, linaje, vida. Y eso es lo que somos, parentesco. Somos la nueva familia en Cristo. Y tienes una familia en carne también que hay que salvarla. Ore, ore. Dios es el que sabe lo que tiene que hacer. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos. Va a venir el reino milenario. Y usted y yo, que hemos creído en esta preciosa sangre, los beneficios que nos ha hecho, y no la estamos tirando, pisoteando, volviéndonos atrás o haciendo cosas de las que Dios nos sacó ya, de esa vana manera de vivir. ¿Por qué tienes que volver a hacer lo que tú hacías hace 20 años? Hay gente que le pregunta a uno que si él puede andar bailando y puede beberse y tomarse una cervecita con su esposa. Puede salir de gala, sí, sal. Pisotea la sangre de Cristo para ver lo que te va a pasar. Sea redimido. Fuiste escogido del mundo y te limpió con su sangre. No la vaya a ensuciar otra vez su vida. Crea la palabra. Amén, iglesia. La 10, la gran tribulación. Estamos pasando ahora por tribulaciones, pero no estamos en la gran tribulación. Sí va a venir para salvar el remanente de Israel, porque usted y yo estamos esperando ser levantados al cielo. ¿Cuándo? No sé. Ahora están dando muchas predicciones mentirosas, porque solamente el Padre sabe qué día va a mandar a Cristo. Ni los ángeles saben. ¿Y esa gente cómo lo sabe? Doctrinas de demonios, espíritus inmundos que le comienzan a echar mentiras. No le crea. Si usted tiene buena Biblia, una buena Biblia, conózcola y no se deje engañar de cualquier tonto, porque lo vuelve tonto a usted. Que Cristo viene, que ya está aquí, está allí, está allá. No le crea ni vaya ahí, dice la palabra. Créale a esta, que de la hora y el día nadie lo sabe, solamente el Padre Celestial. Apocalipsis 7, 14 al 17. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mire, en la sangre, no dice que va a coger sangre y va a echar aquí a lavar. En la sangre es por nuestra fe. Y sabe lo que hizo la sangre de Cristo. Es la fe. Por esto están delante del trono de Dios. Todos los que estamos creyendo vamos a estar delante del trono de Dios. Y le sirven día y noche en su templo. Ni oran día, ni de noche, durmiendo. No todo, pero la palabra nos está hablando. ¿Qué tanto despiertas? ¿Qué tanto lo buscas día y noche a Él? Si tienes que prepararte aquí, porque eso es lo que vas a hacer allá con Él. Y vas a subir, pero después vas a bajar aquí. Y eso es lo que vas a estar haciendo noche y día. Adorándole y glorificándole al Señor. No creas que te vas a acostar, porque no va a haber ni sol, ni va a haber nada. Él será el sol. Dice, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, sino va a haber, se va a fundir. Dice que el sol va a desaparecer, todo eso, y la misma tierra que está ahora. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, futuro, pastoreará y los guiará, nos guiará en ese entonces Él, a fuente de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vamos a estar llorando de gozo, de alegría, y nos enjugará porque no va a haber hambre, no va a haber llanto. ¿Qué esperas para convertirte a Cristo? Búscalo. Hoy es tu día de salvación. Acepta esta palabra y Cristo te alumbrará. Y la última de estas 11 respuestas, la sangre es una de las armas que debemos usar. Pero ¿cómo va a ser de arma si tú no la tienes brillante, no la brillas haciendo las cosas que no le agradan a Dios?
Una arma, si se deja, se oxida, una arma física. Y el día que la vayas a utilizar, no te puede ni disparar. Así es tu vida, cuando la estás ensuciando con de donde te sacó el Señor. No vuelvas al muladar. No vuelvas a ensuciar tu vida con lo que no sirve. Apocalipsis 12, 10 al 12. Entonces oí, mire que es de oír, una gran voz, no es cualquier voz, en el cielo, de allá viene nuestro socorro, que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Oiga, allá vamos a estar día y noche con él. El Satanás no duerme, Dios no duerme. ¿Y por qué hay cristianos que todavía son las 7 de la mañana durmiendo? Son las 11 de la noche viendo basura. Está hablando a la iglesia. Hermanos, haga lo que dice la palabra. Tenga un horario. Determine su disciplina. Divida el tiempo. 24 horas. 8 para orar. 8 para trabajar. 8 para dormir. ¿Cómo estamos? No, que no, si puedes, sacrifica. Cambia tu vida, tu vana manera de vivir. Gente que todavía son las 12, 11 de la noche y que se va a querer acostar, que se va a querer levantar a las 5 de la mañana. Si parece un perico ligero, un animal que pares durmiendo. Y por eso es que andan lerdos en la vida cristiana. ¿Qué gana va a tener de ganar a nadie? Si su vida es dormir, comer y dormir. Y hablar de que tiene Cristo, la tiene a Cristo, y cuando le dice, échate la sangre, y se echa la sangre de Cristo. Eso no funciona. Mire lo que nos está diciendo. Y ellos le han vencido. No nos está diciendo que lo venceremos. ¿A dónde nos toca trabajar eso? Aquí. Vencer todo eso, para que no caigamos en las tonterías y las maquinaciones de Satanás. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. El que ame esta vida la perderá, pero el que la pierda por Cristo la conseguirá. Hay gente muy enamorada de la vida, pero no se enamoran del dador de la vida. Están enamorados de la carne, de la vida placentera. Disfruta la vida. Te puede llevar un candelazo el día que mueras, como el rico que disfrutaba la vida con banquetes espléndidos, y Lázaro andaba ya gozo, pero creía en Dios, dependía de Dios. ¿De quién dependes tú? Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ya nosotros estamos en el cielo, ya nos sentó en las regiones celestiales allá con el Señor, con el Padre Celestial, y Él también está allá espiritualmente, aunque físicamente andamos aquí, pero ya somos del cielo, ciudadanos del cielo, que mora en ellos. Pero ahí viene un ay de los moradores de la tierra, los gentiles, y del mar, los que viven en islas, los que viven navegando en el mar. Ya, muy claro dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, no es cualquier ira, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Te has preguntado qué tanto tiempo tienes tú? ¿Qué edad tienes? Y a veces por estar joven decimos, no, el viejo se va a morir primero que yo, y puedes morir tú primero. O sea, aquí, ¿qué tiempo tienes para dedicárselo a Dios? ¿O en qué empleas todo tu tiempo? 24 horas que tienes, ¿qué haces? ¿Cuántas veces agarras la Biblia siendo cristiano? Porque si no lo hace el mundo. ¿Cuántas oraciones haces? ¿En la mañana o en la noche? ¿Te has preguntado? Y puedes salir para la calle mismo, la sangre de Cristo, y ni siquiera ha hecho nada de eso. No te va a funcionar. Cambia eso. Entonces vamos a buscar, y voy a recordar más bien, ¿qué representa la sangre de Cristo para ti? Para mí representa, y para ti debe ser lo mismo, que somos la iglesia de Cristo, que ya nos justificó, que nos dio el perdón de pecado, que tenemos paz, que entramos a Él ya sin necesidad de otro, sino por lo que Él hizo en su muerte, a orar y a buscar a su lugar santísimo. La santificación, eres santo y santa, nos quitó la vana manera de vivir,
la limpieza espiritual que debemos tener, la redención final que nos va a estar con nosotros por todos los tiempos y que nosotros vamos a ver a los que salgan de la gran tribulación, ese remanente, porque ya tú eres remanente de la gracia, y que con esa arma te vas a dar cuenta que fue que pudiste vencer todo, pero cuando hacía esto. Amén, iglesia. Tiene enemigos. Los demonios son enemigos de esta sangre de Cristo. Que tú la hagas como debe de ser. Y vamos a buscar el primer enemigo, la idolatría, que la utiliza Satanás para infiltrar sus demonios. Y te pone a beber de las dos copas. Bebes de una y bebes de la otra. Dios no quiere eso. Vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Corintios 10, 14 al 22. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Mire, pero ahí viene algo hermoso. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Un insensato que estará diciendo hoy de esta palabra. Claro, el insensato es aquel que anda mezclando una cosa con la otra. Pero Pablo hace una advertencia aquí. Como a sensato. El hombre sensato es el que oye y hace. El insensato es el que oye y no hace. Construye su casa sobre la arena, el insensato. El sensato está sobre la roca, que es Cristo. Yo creo esta palabra y usted también. Dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Ahí está. ¿Qué era la ley? Ahora espiritual tú no puedes andar haciendo eso. Esos son los carnales. Según la carne, los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. Claro, participaban. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sacrifican a los ídolos, algo muerto, inerte, y nos sacó con su sangre para tener vida eterna. Y no andaba, porque no es un Dios de muertos, sino de vivos. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor, o somos más fuertes que Él. Por eso la cena hay que tomarla primero examinando nuestro cuerpo, nuestra vida. Gente que toma cena y están en contiendas en su casa. Hay gente que están haciendo cosas indebidas. Y por eso dice que muchos duermen. Muchos les toca cortarlos el Señor. No sé si para salvación o para perdición. Dios sabrá. Pero lo hace dentro de la iglesia. Y por eso nos está diciendo aquí: ¿cómo una persona idólatra va a creer que tiene la primera comunión? Un borracho, un mentiroso, un adúltero, un fornicario. Si no hay paz, si no tiene paz ni con su propia vida, y se echa la sangre de Cristo. Y cogen la sangre de Cristo como un amuleto. Y así cogen la cruz, otro amuleto. La cruz no es enguindártela en el cuello o estarla cargando porque llegó tal fiesta del pueblo, como hacían en nuestro pueblo allá, 3 de mayo, la cruz de mayo. Y uno atrás, una papayera y beba ron. Y en la noche a bailar. Qué belleza, ¿no? Y después la sangre de Cristo tiene poder. Y hasta tiembla. La sangre de Cristo tiene poder. Dejémonos de tanta tontería. Quitemos lo que impide que pueda operar la sangre de Cristo en tu vida. Amén, iglesia. La apostasía. Vamos a Hebreos 10, 26 al 31. Sepa que el pacto es renovado, ya no hay que estar haciendo más pacto. Quedó
para toda la vida, una sola vez, por Cristo. No se deje estafar. Créale a la palabra. Dice Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente o deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire, fuego, ¿a dónde va para? ¿Quién es el adversario? La viuda, ¿por qué oraba? Señora justicia, a mi adversario. Eso es lo que tenemos que ver. Satanás es el que pelea a que usted no se salve, que usted le crea y ande en contaminaciones de doctrinas chuecas, falsas. Y usted dice, ahora sí tengo a Cristo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Entonces dice muy claro. Entonces cuando la persona violaba, irremisiblemente era castigado. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén, iglesia. Entonces vemos 2 enemigos. Los demonios a través de la idolatría. Y tenemos la apostasía, volverse atrás, eso es apostasía. Regresar después que usted conocía. Y dice, mejor era que no me hubieras conocido. Que después de haberme conocido, volvete del santo mandamiento que te fue dado. Te sucede lo del perro. Vuelves al vómito o a enlodarte como la puerca. Entonces ya nos quedó claro cómo se utiliza. Concluimos. La sangre es el pacto eterno. Vamos a lo que hizo Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El gran pastor. Y no el que te quieren poner como pastor. El Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. Este es el gran pastor de ¿qué? De las ovejas. ¿Quién es tu pastor? Y mi pastor y mi pastora. Cambie ese lenguaje. Diga el pastor, con mucha reverencia también, porque es el que te está guiando. Pero no te apropies de personas humanas, porque ese tabernáculo que está ahora no fue hecho por manos humanas. El tabernáculo eres tú, a donde vive el Espíritu Santo, eres el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo concluye Dios esta palabra tan hermosa? Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por esta palabra maravillosa que nos ha dado el Señor hoy. Muchas gracias, Señor, te damos, porque tú eres bueno y maravilloso. Oremos. Padre, te damos gracias por esta bendita y poderosa palabra de Dios, porque nos enseñaste cuál es el uso verdaderamente de la palabra, porque tú eres maravilloso, eres el Dios Todopoderoso. En ti hemos puesto toda nuestra confianza, y hoy sí podemos decir, si andamos en comunión contigo, con nuestros hermanos, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tú te las llevaste y más nunca te acordarás de esos transgresiones y pecados que cometimos. Pero hay un enemigo que te lo recuerda, que se llama Satanás, pero que tú lo vences. ¿Con qué? Con la sangre y el buen testimonio de la palabra. Y él huirá de ti. Someteo a Dios y resistí al diablo, y este huirá de ustedes, de nosotros. Qué bueno y maravilloso eres tú, Señor. Gracias. Oramos, Señor, por los que nos persiguen, por los presos, por los enfermos en las clínicas, en los hospitales, las autoridades. Oramos, Señor, y bendecimos a las viudas, a los huérfanos, aquellos que están, Señor, sufriendo en esta hora y están, Señor, en pleitos y en contiendas.
que ellos se puedan reconciliar en sus hogares, primeramente contigo, Señor, a través del mensaje de la cruz, y puedan ser reconciliados en una vida diferente. Señor, ayúdales a que cambien su vana manera de vivir y puedan conocer a ese Dios maravilloso que eres tú, el que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario y nos hizo aptos para toda buena obra en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga grandemente y démosle un aplauso a ese Dios maravilloso que vive en nuestro corazón.